Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar, vamos a tener el Charlando Comics número 8. Charlando Comics número 8. Sé que estos episodios no han tenido mucho éxito, pero no importa, no importa. Vamos a seguir con el Charlando Comics hasta donde se pueda. Charlando Comics número 8 vamos a hablar de este cómic, Cloak and Dagger, y de Deadpool. Deadpool. Cloak and Dagger. Vamos a empezar por Cloak and Dagger. Cloak and Dagger Cloak and Dagger. Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Y Cloak and Dagger número 1 al 4 USA. Esos son los cómics que vamos a hablar. De Cloak and Dagger. Pero bueno, Cloak and Dagger. ¿Qué sentí de Cloak and Dagger? Sentí que fueron la inspiración para Spawn. Sentí que Spawn era tomó inspiración de Cloak and Dagger. Sentí que Spawn, por un lado, tomó inspiración de Cloak and Dagger, pero hizo lo que Cloak and Dagger no se atrevió a hacer. Spawn es un personaje legendario de los 90. Este personaje es del 84. Siento que el personaje de Spawn es un personaje que se atrevió a llegar a los límites. Se atrevió a llegar a los límites. En cambio, Cloak and Dagger es una historia que, a menos lo que está acá en este libro, se siente que es muy superficial, que solamente llega a la parte más superficial de estos héroes. No profundiza demasiado, aunque es una historia de origen y sí nos cuenta el origen de estos dos personajes de Cloak and Dagger. Siento que no profundiza tanto como sí lo hizo Spawn. Spawn sí llegó al fondo de muchos asuntos y nos llevó a una mitología cuasi atrevida. Digamos que Spawn es un cómic supremamente atrevido. Spawn es un cómic supremamente atrevido. Se mete con temas supremamente escandalosos. Temas escandalosos. Muy adulta, yo diría muy atea. Demuestra que ese Todd McFarlane es un ateo completo. Es un ateo completo y se burla de una manera muy irónica de los miedos que tienen los cristianos y los católicos. De los miedos que tienen los cristianos y los católicos. De todas formas, yo te digo que un cristiano y un católico no tiene por qué tener ningún miedo. No tiene por qué tener ningún miedo a lo que uno ve en el cómic de Spawn. No, o sea, eso es una mala interpretación de la Biblia. Y lastimosamente se ha visto esa mala interpretación y se ha utilizado para dar miedo. Y no se trata de tener miedo en mi opinión, no se trata de tener miedo al Señor, sino se trata de respetar al Señor y ya, pero sin miedo, o sea, no pensar de que el Señor castiga ni nada de eso. Pero no me voy a meter en ese tema, porque lo que pasa es que Spawn es un cómic muy profundo. Es un cómic muy profundo que toca temas demasiado
que son demasiado, que son temas religiosos, para decirlo de una manera más clara. Son temas religiosos. Entonces en Cloak and Dagger no se atreven a llegar a esos temas, pero digamos, nos muestran a un padre, por ejemplo. Hay un padre que es protagonista de esta historia. Un sacerdote. Iglesias, el tema del pecado, el tema de la redención, el tema de la oscuridad, el tema de la luz. Son temas que aparecen en este cómic. De manera inteligente. Hay una detective, hay unos asesinatos, ahí está la mafia. Hay un cómic en el que aparece Spider-Man. El que aparece Spider-Man es como para introducir a los personajes de Cloak and Dagger. Son personajes que están perturbados, son personajes que fueron utilizados como experimentos les inyectaron una droga experimental, muy típico origen de Marvel. Típico origen de Marvel, le pusieron una droga experimental a estos dos y se convirtieron en Cloak and Dagger, adquirieron unos poderes excepcionales. Entonces, en resumen, me gustó bastante el dibujo, me gustó mucho el dibujo de este cómic, de ambos, sobre todo la historia original de origen Cloak and Dagger número 1 al 4 USA, que es como una historia de origen para estos dos. Es una miniserie que estuvo buena, pero si lo comparas con Spawn es muy superior a esta historia. En cuanto a todo, en cuanto a historia, en cuanto a dibujo, en cuanto a expectativas, en cuanto a... Spawn es como esta historia, bueno, esta historia de Cloak and Dagger intenta hacer una historia de horror. Intenta hacer una historia de horror. Puede ser que lo logre, pero no como Spawn. Spawn va todavía mucho más al límite. Intenta hacer una historia de horror sobrenatural, horror sobrenatural, esa es la palabra, tomando inspiración en Nightmare on Elm Street, en estas películas de Freddy Krueger, del Hellraiser, del Pinhead, todas estas cosas, toda esta inspiración en ese tipo de películas de los 80s, muy ochenteras, pero recuerden que este cómic es del 84, de 1984, en cambio Spawn no llegaría sino hasta el 92, creo que fue, o 91, no recuerdo si fue 92 o 91. El punto es que esto fue primero, esta Cloak and Dagger fue primero, y ese es pienso que ese es lo que intenta traer Marvel aquí con esta historia porque estos dos son bastante desconocidos, estos dos la verdad es que son bastante desconocidos, yo la verdad es que casi que no los he visto por ninguna parte a estos dos. Es primer cómic que leo de estos dos, no los conocía, no los distinguía. Había visto las Marvel Legends, las figuras, pero se nota de que estos dos no son muy de aparecer mucho en los cómics de Avengers ni nada de eso. Pero bueno, es la opinión que tengo de este cómic. Es bueno, tiene una buena historia, es como de horror, policíaca, sobrenatural, pero no llega hasta el fondo del asunto, no llega hasta resolver temas mucho más metafísicos como lo hace Spawn, por ejemplo. Pero sí es una historia religiosa también, religiosa porque aparece un padre, aparece una iglesia, tema de la oscuridad, tema de la luz, el pecado, esas cosas, aparece. Entonces recomendado para el que le gusta el horror. Para el que le gusta el horror, pero ya saben lo que ya les dije, es como, se nota que Spawn se inspiró de este cómic, sobre todo por la capa de Cloak. La capa de Cloak se parece mucho a la capa de Spawn. Y Cloak es un hombre afroamericano, como lo es Spawn. Bueno. Y por otro lado tenemos Deadpool. New Mutants USA y Deadpool Suicide Kings. Suicide Kings
Reyes Suicidas y El Principio del Fin. El Principio del Fin y Reyes Suicidas. New Mutants. Entonces tenemos Deadpool por aquí. Ya ustedes conocen a este personaje, o sea, digamos que el personaje empieza con mucho carisma, o sea, es como es un mercenario, es Deathstroke, es como Deathstroke. Ustedes imagínense a Deathstroke. Imagínense a Deathstroke. Y ese es básicamente el origen que le dan a Deadpool, es como un Deathstroke. Es como un Deathstroke. Y aparece Cable, aparece Domino. Creo que primera aparición también de Domino y de Deadpool. Y no mucho más que decir, o sea, mandan a Deadpool a que mate a Cable, pero no puede con Deadpool no puede con Cable. Cable es muy fuerte para Deadpool. El punto es que ahí queda, lo atrapan. Deadpool atrapa a Cable. Perdón, es Cable el que atrapa a Deadpool. Y bueno, más o menos queda ahí la historia. Es una historia muy inconclusa, nada más como para que conozcas al personaje y tal. Esa es la de El Principio del Fin, la de New Mutants. Y la de Suicide Kings es como el plato fuerte del cómic. El plato fuerte de este libro, Es una historia bastante más representativa de lo que es este personaje. Uno entiende por qué este personaje ganó tanta fama, porque es un cómic innovador, bastante innovador, se burla bastante del espectador, se burla bastante de otros personajes. Intenta hacer, eh, ya nosotros hablamos de She-Hulk. Se parece mucho a She-Hulk, pero para hombres. Este cómic es para hombres, o sea, para machos alfa. Este cómic es como para machos alfa, fanáticos de Arnold Schwarzenegger, fanáticos de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme, fanáticos del cine de acción de los 80s, donde había mucha sangre, mucha ridiculez, de Rambo, de películas como Rambo, como Comando, de las películas de ninjas también, donde había muchos desmembramientos con las espadas, muchas decapitaciones. Y eso es Deadpool, o sea, es como que rememora, como tú lo quieras ver, o sea, como tú lo quieras ver, o rememora o se burla. Rememora y se burla o ambas cosas a la vez, del cine de los 80, del cine de ninjas, del cine de Schwarzenegger, de Rambo, de Stallone, de Comando, de Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Bruce Willis, todo este cine de acción americano de los 80s. Rememora mucho este cómic de Suicide Kings, pero va al extremo. Este es un cómic que va al extremo. O sea, prepárate para ver desmembramientos, para ver cómo a este Deadpool el Punisher spoiler, obviamente spoiler, el Punisher le vuela la cabeza con un disparo, le vuela la cabeza literalmente, y lo muestra el cómic, lo dibujan. Y muchas cosas, muchas situaciones cómicas, porque este es una como She-Hulk, pero mucho más al extremo. Este es para hombres, básicamente. She-Hulk se puede interpretar como un cómic más para las mujeres. Pero más o menos en ese mismo camino que estaba Deadpool. Recordemos que She-Hulk es mucho antes del 89, si mal no recuerdo, mientras que este ya es bueno, no estoy seguro de qué año es, pero el primero de Deadpool fue como en el 91, fue un poco antes, fue un año antes que Spawn, recuerdo. Este personaje fue creado un año antes que Spawn. No sé si era Rod Liefeld, que creó a este personaje, que se volvió famoso también por dibujar a los X-Men. Y tiene un dibujo muy particular, muy genial, parecido al de Todd McFarlane, muy parecido.
Entonces, me parece que Deadpool es un personaje valioso, que es un personaje, si te gusta que rompan la cuarta pared, si te gusta el estilo, el estilo Scary Movie, es como ver una película de Scary Movie, o sea, es como para pasar el rato nada más, es como para pasar el rato, pero sí, sí es un cómic muy adictivo, es muy adictivo, o sea, tú empiezas a leerlo y dices, bueno, quiero continuar, quiero continuar. Es muy adictivo, es muy adictivo. Y nada, o sea, lo que dije es lo que tengo que decir sobre estos dos cómics. Charlando Comics número 8. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Y hasta la vista.